Ahora mismo, mientras ves este vídeo, cientos de niños en Almería, quizás incluso tu hijo o tu hija, están conectados, jugando en línea y hablando con personas que no conocen, pero que dicen tener su edad. Y por eso, ahora que tengo tu atención, quiero decirte una cosa muy importante. Escúchame si quieres, si no, pasa de largo el vídeo. Es tu decisión. Sé lo que está haciendo tu hija o tu hijo en su habitación. Está jugando con la videoconsola, conectados con otros tantos chicos y chicas en uno de esos juegos que tanto apasionan a niños y adolescentes, como el Fortnite, Roblox y otros. Pasan horas riendo, hablando, compitiendo, pasmados frente a la pantalla del televisor o del ordenador. Pero espera, ¿sabes por qué lo sé? Porque los estoy viendo. Es mentira, no los estoy viendo. Pero hay otros que sí los están mirando. Y no precisamente para jugar a juegos en línea, sino a otro tipo de juegos. Algunos de esos desconocidos se hacen pasar por niños. Mientras van cogiendo confianza con ellos, estos les prometen armas especiales, niveles secretos, privilegios dentro del juego, a cambio de algo. ¿De qué? ¿De puntos quizás? ¿De usar la tarjeta de crédito de papá o mamá? ¿O de enviarles fotos o vídeos en ropa interior o desnudos? Así, sin que tú lo sepas y sin que ellos lo entiendan, se pueden convertir en víctimas de un pedófilo o de una red de este tipo de seres despreciables. No te lo digo yo, también lo advierte la Policía Nacional, que lleva tiempo alertando sobre los peligros de Internet y los riesgos de los videojuegos en línea para menores. Como son juegos a los que puede acceder cualquiera, sin ningún tipo de supervisión, los niños pueden falsear su edad al registrarse. Así logran entrar en funciones o chats que no están pensados para su rango de edad, o sí lo están, pero quienes aparecen en ellos no son niños, sino adultos que se ocultan tras identidades falsas. Es en ese momento cuando los menores caen en la trampa de los pederastas. Ya no hay vigilancia, y estos depravados pueden actuar con total libertad, saltándose cualquier sistema de control de edad y aprovechándose de la confianza de los menores. Ahora es cuando comienza el juego para los pederastas. Desde este momento comienza el trueque de objetos por fotos íntimas, y sucede de la siguiente manera. Al principio a la niña o al niño le costará hacerlo, pero a medida que ganen confianza, esas imágenes se convertirán en el precio a pagar para poder avanzar de nivel. Esta dinámica termina convirtiéndose en una obsesión para el pederasta y un problema grave para la niña o el niño. Del trueque se pasa al acoso, y del acoso constante al chantaje, porque esas fotos, quieran o no, acabarán formando parte de una red internacional de intercambio de pederastas. Esto es lo que en inglés se denomina grooming. La policía aconseja prestar atención a una serie de señales que podrían indicar que tu hijo o hija están siendo víctimas de acoso y abuso sexual online. Cambien de manera brusca su comportamiento, se aísla repentinamente, oculta su dispositivo de juego o móvil, gasta dinero en plataformas de pago y tiene un interés excesivo por conseguir recompensas virtuales. Es ahí cuando vosotros, padres, tenéis que poner todos los sentidos para saber si la niña o el niño están atrapados bajo la influencia y el chantaje de un pederasta. Y es hora de hablar con vuestros hijos. Si resulta que es así, no dudéis en poneros en contacto con la Policía Nacional para que comience una investigación lo antes posible. Este tipo de prácticas se consideran un delito de corrupción de menores y explotación sexual en el ámbito online. Y vosotros, chicas y chicos, sobre todo chicas, porque estadísticamente sois las más perjudicadas en este tema, si alguien que no conocéis, pero con el que habéis tomado cierta confianza, os pide fotos en ropa interior o desnudos, no se os ocurra enviarles nada. ¿Para qué? ¿Para unos puntos, una espada o para pasar a otro nivel de juego? ¿Vale la pena correr el riesgo y joderos vuestras vidas solo por eso? No seáis tontos y no caigáis en la trampa. Lo acabaréis pagando muy caro. Y si ya os ha pasado, no estéis solos. No os calléis. Habladlo con vuestros padres o con alguien de confianza y ponedlo en conocimiento de la policía. Os ayudarán y os protegerán. ¿Qué opináis del tema? Espero vuestros puntos de vista en comentarios. Vamos con las noticias. Este jueves 9 de octubre, el Almería ha devuelto la dignidad a los 22 liberales conocidos como los Coloraos, fusilados en 1824 por defender la Constitución de 1812. Sus restos descansan de nuevo en la Plaza de la Constitución tras más de 2 siglos de olvido. Los coloraos fueron ajusticiados durante la represión absolutista de Fernando VII cuando intentaban reinstaurar la Pepa, su monumento en homenaje a los mártires de la libertad, destruido en 1943 con el gobierno de Franco, desapareció junto con sus restos, que solo fueron localizados recientemente en un nicho sin nombre del cementerio de San José.
En una ceremonia solemne, sus restos han sido trasladados en un pequeño ataúd de madera hasta el Pingurucho, el monumento reconstruido en la Plaza Vieja, símbolo de la libertad y memoria histórica en Almería. La escolta estuvo a cargo de la Policía Local y la Guardia Civil, mientras autoridades como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres y la alcaldesa María del Mar Vázquez acompañaban el acto. La alcaldesa ha comentado que la historia no debe ser motivo de confrontación. El pasado nos ayuda a entender quiénes fuimos, qué somos y a dónde queremos ir. Vázquez ha identificado a los mártires de la libertad como un símbolo de fuerza sin distinciones políticas. El ministro ha destacado que reconocer a las personas que defendieron incluso con su vida el que hoy tengamos libertad y tengamos democracia es un acto que debería unirnos a todos los demócratas. Carmen Rabasa, investigadora y presidenta de la Asociación del Bicentenario, ha afirmado que este momento ha sido de lo más importante y lo más emotivo y que ha merecido la pena. La jornada ha concluido con el himno a los Colorados, compuesto por la asociación, cerrando un capítulo histórico y dejando un símbolo vivo de libertad y respeto en el corazón de la ciudad. Cuando el suelo se convierte en cama y la consulta en dormitorio, algo no va bien. Eso es la realidad que denuncia uno de los médicos del centro de salud de Huerca Lovera, que ha descrito en redes sociales las condiciones en las que él y sus compañeros trabajan cada día. Según su testimonio, una misma sala hace las veces de consulta, sala de reuniones e incluso dormitorio durante las guardias, donde algunos profesionales descansan sobre colchones colocados en el suelo. El médico califica la situación de vergüenza y reclama un nuevo centro de salud que les permita atender a los pacientes en condiciones dignas. Asegura que llevan años esperando una solución entre verdades a medias y falsas promesas y teme que se repita el retraso de otros proyectos sanitarios como el de Piedras Redondas, en el que tardaron 15 años en construir su consultorio. Mientras tanto, los vecinos siguen sufriendo largas esperas y unas instalaciones que, según los propios sanitarios, están al límite. Y la pregunta que muchos se hacen sigue sin respuesta. ¿Por qué Huerca Lovera sigue esperando su nuevo centro de salud? Si tienes algo que decir al respecto, deja tu opinión en comentarios del canal. El almeriense Isidoro GP ha conseguido lo que muy pocas personas logran, ganarle la batalla a un banco. Y no a uno cualquiera, sino a Withink, una de las entidades más conocidas por sus tarjetas revolving. Todo empezó cuando Isidoro contrató una tarjeta con un límite de casi 15.000 euros. Las cuotas parecían claras, 150 euros al mes, pero pronto descubrió que pagaba más de lo acordado y que su deuda apenas bajaba. Preocupado, acudió a Facua Almería, que revisó el contrato y detectó algo demoledor, un interés del 23,85% TAE, considerado usura, según la ley. El banco en un principio aseguró que todo era legal y según lo acordado con el cliente, pero Facua presentó una reclamación formal advirtiendo que llevaría el caso por la vía administrativa o judicial si era necesario. Tras esta advertencia, Withink cedió y reconoció que tenía las de perder. La entidad ofreció anular el contrato y devolver a Isidoro más de 10.500 euros cobrados en intereses y comisiones abusivas. Después de años de pagos y preocupaciones, Isidoro ha recuperado su dinero y, algo más importante, la sensación de justicia. Un recordatorio de que con perseverancia y apoyo sí se puede ganar a los grandes. En Almería, y más concretamente en la comarca del poniente almeriense, la solidaridad se mueve por un motivo urgente: la vida de Ethan, un niño de casi 8 años con distrofia muscular de Duchenne y parálisis cerebral que depende de terapias continuas que sus padres no pueden costear solos. Por este motivo, el próximo 25 de octubre, a las 19 horas, el Auditorio Ciudad de Adra acogerá una gala benéfica con artistas locales. Los humoristas Juan y Mohamed del TikTok, el coro infantil Pedro Mena de Adra, la academia de baile Cuban Rocks, DJ Javi Patrons, Eduardo Sinache y el cantante Tejitsi. La entrada solidaria cuesta 5 euros y también se puede colaborar mediante Bizum al 663-748-412 o en la cuenta ES 09 2103 53 47 14 00 40 00 75 63. Ethan nació tras un embarazo sin complicaciones, pero sufrió un infarto cerebral que derivó en parálisis. Más tarde se le diagnosticó distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que afecta a todos sus músculos y compromete su autonomía. No camina, no habla y necesita ayuda las 24 horas del día para todo: comer, vestirse o incluso comunicarse. Sus terapias incluyen fisioterapia, logopedia, pedagogía y sesiones en la sala de sal para abrir sus pulmones y ayudarle a respirar. Sus padres María y José Luis llevan años luchando para darle la mejor calidad de vida posible. Cada donación asegura que Ethan pueda continuar sus terapias y mejorar su día a día.
La gala no es solo un espectáculo, es una oportunidad para transformar vidas con solidaridad real y cercana. Nos vemos en la gala y si no puedes asistir, colabora por una mejor vida para Ethan. Francisco Martín, más conocido como Tractor Man, ha decidido ponerse en la piel del mítico Forrest Gump. Su meta, correr 30.000 kilómetros en 3 años, el mismo tiempo que el personaje de la película, para recaudar fondos y dar visibilidad a la Fundación 1 entre 100.000, dedicada a la investigación del cáncer infantil. El pasado 1 de octubre este atleta de Vícar se enfundó la camiseta roja, la gorra y las zapatillas que marcaron el inicio de su aventura solidaria. En solo una semana ya ha recorrido 166 kilómetros y lo hace con un objetivo claro. Mi prioridad es dar visibilidad a la causa. Pero esto no se queda aquí. Como parte de su caracterización, Tractorman ha decidido dejarse crecer el pelo y la barba y planea donarlos cuando crezcan lo suficiente. Cada paso, cada detalle, busca inspirar a otros a unirse por los niños con cáncer. Por ese motivo, durante este reto, Tractorman organizará quedadas deportivas y social runs abiertas a todo el mundo para que cualquiera pueda unirse, sumar kilómetros y aportar donaciones. Su recorrido y los próximos eventos pueden seguirse en sus cuentas en redes sociales, @Tractorman en Instagram y Francisco Martín Tractorman en Facebook. Una carrera de fondo con un solo destino: dar esperanza a los niños que luchan contra el cáncer. ¿Te apuntas al reto de Tractorman contra el cáncer infantil? En Roquetas de Mar, decenas de gatos viven en condiciones críticas. Cachorros, adultos enfermos y familias enteras luchan por sobrevivir en una colonia descontrolada que necesita ayuda urgente. Las asociaciones Ángela Dorado y Equinac han lanzado un llamamiento público. Piden esterilizar a los gatos adultos para frenar la reproducción descontrolada y atender a los animales más vulnerables. Ambas entidades solicitan materiales básicos: gasas, pomadas, suero fisiológico, colirios, pienso para gatos con problemas digestivos y latas de comida húmeda. También buscan casas de acogida temporal para los felinos rescatados. Equinac, aunque se centra en animales marinos, también se ha sumado a esta emergencia. Destacan la necesidad de capturar y atender a todos los gatos de la colonia. Para colaborar, los interesados pueden consultar la publicación de Facebook de las asociaciones o llamar al 643 94 04 21. Ángela Dorado ha habilitado además campañas de donación por Bizum, crowdfunding y listas de productos en comercios online. Esta situación coincide con el inicio del programa municipal de Roquetas de Mar para gestionar colonias felinas mediante el método CER: captura, esterilización y retorno. Pero las asociaciones insisten en que los recursos actuales son insuficientes y que la solidaridad ciudadana sigue siendo clave para salvar a estos animales y controlar la población felina. Hasta aquí las noticias de esta semana. Dale like si te gusta lo que hago, suscríbete y comparte para apoyar este canal. Y recuerda, si quieres denunciar algún problema en tu barrio o localidad, envíalo con pruebas y se reenviará a la administración que corresponda. Aquí tu voz cuenta y será escuchada. Nos vemos en la próxima edición de Esto es Almería. Sadio.